¿Y la que sigue? Ok. Cuestión de la seguridad. Tenemos al conjunto de los mensajes y al conjunto de los datos asociados. Nótese que estos dos conjuntos pueden incluir a la cadena vacía. El espacio de llaves, que es un conjunto no vacío de finitos cadenas de llaves, es el algoritmo determinista donde vamos a utilizar para cifrar. Toma cadenas del espacio de llaves, del espacio de nodes, de los datos asociados y de los mensajes. Devuelve una cadena C, que es el mensaje cifrado. C tiene la longitud de n del mensaje original. Y D es el algoritmo con el que desciframos. Toma cadenas en los mismos espacios, bueno, en el espacio de mensajes cifrados. Y bueno, nos devuelve una cadena descifrada si es que el cálculo de lo que denominamos el tag coincide. De lo contrario decimos que sí no verifica la autenticidad del mensaje. Tenemos la necesidad, nos tiene que devolver el mensaje original si verifica. El algoritmo AE128, denominado así a la versión de 128 bits de AES, consiste en 10 rondas. Aquí son 9, que incluyen el procedimiento mix columns, una décima que ya no lo considera. Y bueno, a la par vemos un diagrama de bloques que nos apoya a ilustrarlo. El procedimiento subbytes consiste en una sustitución de los elementos del mensaje con elementos de lo que se denomina una caja S. El procedimiento shift-left es una permutación, o si vemos al estado como una matriz cuadrada, es un corrimiento de las filas. Mix column, si vemos al estado como una matriz cuadrada, es un producto de matrices del estado de una matriz que denominamos matriz de mix column por el estado. Y bueno, ya tenemos la derivación de las llaves. Se deriva una llave por ronda, se utiliza una constante de ronda para derivar dicha llave. Y bueno, esta es una suma, aquí se denota la suma con la llave que se deriva. En el caso de Midori es similar. También tenemos una sustitución, una permutación y un producto de matrices. Aquí la derivación de la llave es quizás más sencilla. Es una suma con una constante. Y bueno, este algoritmo tiene 16 rondas. En el caso de Midori, la longitud del estado es de 64 bits, la llave es de 128, igual que en AES 128. Y bueno, el esquema QFB. Para el esquema QFB tenemos las entradas como entradas al nonce, a la llave, a un conjunto de datos asociados, un conjunto de mensajes, de bits de mensaje. La longitud es de A y de M, denotados al conjunto a los datos asociados y el mensaje respectivamente. Es de longitud arbitraria. Y bueno, rápidamente lo que vemos aquí es un procedimiento que nos genera una delta y un primer bloque de cifrado interno. Tenemos una función que da formato a las cadenas de entrada y las organiza en bloques de longitud n, donde n es la longitud del estado que procesa el cifrador. Y esto es las rondas, podríamos verlo como rondas. La implementación, el enfoque que yo les di a la implementación es ir leyendo al vuelo, ir cifrando al vuelo. Entonces, de aquí vamos pidiendo bloques a la función FDM de manera conceptual.
y vamos, cuando termina el flujo de datos asociados y comienza el flujo de los mensajes, comenzamos a devolver el mensaje cifrado. El último bloque que obtenemos cifrado es con el que verificamos. Aquí adentro tenemos quizá la función más compleja, que es el cálculo de una máscara, utilizado para calcular la entrada al cifrador. Esta T es un vector de parejas que obtenemos de la función de formato. Esa T está en función del contador, sin embargo, ya más adelante en la implementación veremos que yo no utilizo el contador porque yo no sé cuántos bloques me van a dar como entrada. Y bueno, la implementación del núcleo de AES de 128. Ok. Para verificar la correctitud de la implementación yo necesito vectores de prueba. Y esos vectores de prueba pues los obtengo de un programas que hice, implementé los cifradores y el esquema con lenguaje C. De ahí obtengo los vectores de prueba. Esto porque la publicación de CoFB no proporciona vectores de prueba. Y no hay una publicación que muestre una implementación. No hay. Y bueno, para implementar la versión de 128 de bits de AES, yo propuse esta arquitectura. Donde vemos hasta allá arriba el control, la unidad de control. Tenemos esta región donde se ejecuta la permutación del estado, el cálculo, la sustitución con las cajas S, el producto con la matriz, aquí está el banco de memoria donde voy almacenando las llaves y bueno, la suma de las llaves es una XOR. Para el cálculo de las llaves, AES contempla estas constantes de ronda, son 10. Bien, la generación de las llaves se apoyan en dos circuitos. Yo propuse dos métodos para implementar el circuito. El primero con almacenamiento, que consiste en almacenar las constantes e irlas consultando. Y el segundo con un circuito combinacional que calcula el producto por 2 de un valor inicial que se llama. Luego, después de calcular las llaves de ronda, las utilizo, hago una expansión. Esta expansión es sencilla de implementar, es nombrar. Y bueno, se suma a las llaves de ronda. Aquí está este algoritmo explica cómo se concatenan los ceros. Es regular. Ok, para el procedimiento de sustitución, el subset, igual yo di dos enfoques, uno que utiliza almacenamiento, donde utilizo una memoria, almaceno los elementos de la caja S y voy haciendo consultas. Y por otra parte, diseñé un circuito combinacional apoyado en una ecuación propuesta por Lince. Y bueno, para este cálculo, para este diseño combinacional, tenemos el estado, bueno, el elemento del estado que queremos sustituir. Le aplicamos una transformación afín, calculamos un inverso dentro del campo G por 2 a la 8, regresamos con otra transformación afín, inversa a la primera, y obtenemos el valor sustituido. La transformación afín consiste en un producto de matrices,
simplificar, bueno, operando tenemos aquellas ecuaciones que ya se implementan ya directo en hardware con operaciones XOR, la transformación inversa, luego el inverso dentro del campo GF2 a la 8, lo implemento con hardware de 4 bits. Para ello me apoyo en la ecuación 3 que ya mencioné, la de Vincent, donde tengo ya no tengo un dato de 8 bits, tengo dos datos de 4 bits. El polinomio bx más c, donde b y c están en GF2 a la 4. Se tiene aquí una consideración, se llega a esta ecuación. A la ecuación 5. Y bueno, con la ayuda de una herramienta Magma, calculo los elementos del campo GF2 a la 4, el producto, perdón, de estos elementos, lo muestro aquí en esta tabla, donde se puede ver los cuadrados, los inversos y el producto por C, 12. Y con ello pues implemento los componentes. Primero es una multiplicación de un elemento K o de 12, ya habíamos visto. Tomo los datos del producto que corresponden a la tabla. Perdón, me olvidó mi agua. Y obtengo estas ecuaciones. Si veo esta tabla como una tabla de verdad, obtengo esas ecuaciones, son ecuaciones booleanas, y las implemento directo en hardware con XOR. Para el cuadrado de un elemento, lo mismo, lo veo como una tabla de verdad, simplifico y obtengo las ecuaciones. Para el inverso multiplicativo, igual tengo estas ecuaciones que son quizás más complejas, pero pues son muy sencillas de implementar. Son ANDs y ORs. Para el producto, dentro del procedimiento Mixcolumn, tenemos esta matriz. Y bueno, la implementación yo la realicé con una estrategia denominada serialización, con la que yo veo al estado como un conjunto de 4 segmentos, o un segmento en 4 partes, y es por ello que tengo aquí 4 ecuaciones. Esto me ayuda porque yo solo implemento un componente, bueno, un componente más pequeño, ya no implemento la matriz, el producto completo, lo voy ejecutando columna por columna, fila por fila. Y bueno, para ello ocupo un componente que me multiplica por 2 el elemento y lo utilizo para las operaciones en Mixcolumn. Tengo este circuito. Muchas gracias. El procedimiento de permutación, el shift flows, lo implemento con registros de corrimiento. Bueno, son 4 porque permuto el estado completo. Y finalmente estos componentes son controlados con esta máquina, es una máquina conceptual. Tiene los siguientes estados, ¿no? El estado de reset, que es para preparar las señales, inicializar los registros, desviarlos. Después esto ocupa un ciclo de reloj. Después leo la llave la obtengo en 4 ciclos, calculo las llaves de ronda. Para ello ya llegué al ciclo 43.
me detengo unos 7 ciclos para limpiar registros y preparar las señales para... Bien, necesito todo este tiempo porque para el cálculo de las llaves yo utilizo componentes que voy a ocupar después también en el cifrado. Por eso lo tengo que dejar limpio. Después de la pausa leo el mensaje y prácticamente al vuelo empiezo a cifrar. Me lleva hasta el ciclo 91, donde ya se ejecuta el cifrado del último bloque. En ese momento yo activo una bandera para saber que ya estoy en el último bloque. Termina el cifrado y regreso al estado de pausa para dejar lista la máquina y leer el siguiente bloque. Recordemos que este núcleo va a estar dentro del esquema y va a estar ejecutándose de manera recurrente. Aquí yo intento denotar las señales que se encienden en cada estado. Estas señales corresponden a la arquitectura. Voy a mostrarla las atrás. Desde luego aquí las que no aparecen pues están en cero. Y bien, para Midori propongo esta arquitectura, es más sencilla. Tenemos el control, unos registros, unos componentes para almacenar tanto el estado como la llave, donde se ejecuta la multiplicación de mix calling, la sustitución de subset, generación de llaves y la suma. Este componente es prácticamente un XOR. Para el diseño de este núcleo también se utilizó la estrategia de serialización. Aquí el estado es de 64 bits, lo partí en 4 fragmentos de 16 bits cada uno. Es decir, que el hardware que vemos aquí es de 16 bits, en el caso de ICE era de 32 bits. Y bueno, para el cálculo de las llaves, Midori contempla 16 constantes de ronda, son 16 rondas. Igual lo implemento utilizando dos enfoques. El primero es buscar en una memoria, almacenarlos y buscarlos. Y bueno, solo utilizo el... Y bueno, para el cálculo de las llaves, bueno, tenemos la llave, el Midori 64, la longitud de la llave es de 128 bits. Entonces, para operar con datos de 64 bits, el algoritmo lo parte en dos, parte baja, parte alta, de 64 bits cada uno. Se calcula una llave denominada de trabajo de longitud 64 bits, que es la suma de las dos partes, y se van derivando las llaves de ronda que consisten en sumar la expansión de la constante con la parte par o impar según corresponda a la ronda donde vamos. Aquí está la expansión de la llave, la constante, perdón, consiste en concatenar ceros a cada bit hasta lograr una longitud de 64 bits. Recordemos que esas constantes son de 16 bits. Bueno, para el procedimiento de sustitución, el subset, la caja S que utiliza Midori es de 16 elementos, de 4 bits cada uno. Y aquí ya utilizo dos enfoques, igual puedo almacenarlo o puedo obtener las funciones booleanas. Si lo almaceno, utilizo un denominado circuito secuencial donde hago una búsqueda en una memoria, y si lo hago combinacional, tengo un circuito, este circuito, con el que calculo los elementos de la caja S. De manera independiente, si uso combinacional o secuencial, tengo el componente subset que instancia la implementación de la caja S. Como tengo el estado seccionado en 4 partes, yo tengo que ir eligiendo qué elemento voy a procesar. Por eso es este control. Esta señal la obtengo del contador y con ello pues almaceno en el estado
el dato procesado. La permutación cell consiste en realambrar. Esto yo lo implemento directamente en la memoria donde voy almacenando el estado. Aquí se ve, aprovechando que estoy cerca de la RAM, de la memoria, ahí ejecuto la permutación y obtengo de este componente el estado permutado y el estado sin permutar. Ok, este es el procedimiento mix-color, que es el producto en Midori, es una matriz involutiva. Es decir, que el inverso de esa matriz es esta misma. Resolviendo tenemos estas ecuaciones. Aquí tengo 2, 4, 6, 8, 32 exos. Sin embargo, hice una manipulación con álgebra y lo resuelvo con 28 exos, 1 por 4. De esta manera. Este es el componente que me calcula el score. Es combinacional. Esta es la máquina de estados de Midori 64 con la que controlo a los componentes que presenté. Tengo un estado donde inicializo los registros y los señales. Después leo la llave. La llave tardo 8 ciclos en leerla porque es el doble de la longitud del estado. Leo el mensaje. En 4 ciclos llego al ciclo 12. Y me espero por conveniencia del diseño otros ciclos y comienzo el cifrado. Si se nota aquí brinca un bit que yo utilizo como bandera para iniciar el cifrado. El cifrado me lleva a 272 ciclos adelante, bueno, a 272. Y en el último, igual, en el último bloque que cifro, enciendo una bandera con la que le indico posteriormente al esquema que ya tengo el bloque. Regreso a leer la llave y se ejecuta otra vez. En QFB, esta es la arquitectura que yo propongo. Tengo el control. Tengo la primitiva de cifrado, un registro para almacenar la llave, el estado, para la delta, para el bloque interno, el denominado Y, el cálculo de la máscara. Ok, ¿cómo se genera la...? Bueno, lo primero que se hace en QFB es calcular esta delta, que es tomar la parte baja del cifrado. Este cifrado lo obtengo a partir del nose, lo completo con ceros para que logre la longitud con la que trabaja el cifrador. Y obtengo el primer bloque de cifrado interno, terminado y en cero. Y bien, les había comentado anteriormente de ese arreglo T. Es un arreglo de parejas de exponentes que se utilizan para calcular la máscara. Ahorita adelante muestro que no es necesario tener en cuenta ese contador. En la implementación yo no sé cuánto mide, cuántos bloques son de los datos asociados, cuántos bloques son del mensaje. Por lo tanto, yo busqué una manera de no depender de ese contador. Lo que hice fue pedir señales que me dicen cuando inician los datos asociados, cuando termina y cuando termina el flujo de los mensajes. El cálculo de la máscara consiste en ese producto. Alfa es el elemento primitivo, lo elevamos a una potencia T0, el producto multiplicamos por A más 1 y
lo elevamos al exponente T1 y lo multiplicamos por esa delta que habíamos calculado al principio del algoritmo. Y bueno, la manera de obtener esos exponentes está definida con esta función. Depende en un principio de ese contador. Esta función sigma tiene que ver con la completitud de los bloques. Sin embargo, en la implementación yo leo bloques completos, por lo tanto esta función siempre me devuelve una. Aquí sería 1, 1, aquí sería 2. Aquí se ve en la ecuación 32. Y bueno, observando este comportamiento de la función, propongo la tabla 8, donde voy calculando de acuerdo, ahorita de manera, por lo pronto voy tomando en cuenta el I para ver cómo se comporta. En la columna de mask vemos el valor que resulta, es el valor ya de la máscara. Y sin considerar ese contador y en su lugar tomando en cuenta señales, tenemos este comportamiento, es el mismo. La señal IMID nos indica cuando inicia el flujo. Fin A es cuando tenemos el último bloque de los datos asociados y fin M es cuando tenemos el último bloque del mensaje. Esas tres señales son las únicas que necesitamos para hacer el cálculo de la máscara. Aquí está la función ya redefinida, T4, y lo implemento con este circuito, este componente. Aquí están las tres señales de control que utilizo. Esta señal, esta aritmética se ejecuta en el campo GF2 a la 32, sin embargo yo necesito un dato de 64 bits y es por ello que yo completo con ceros. Y bueno, recordemos que el estado está partido en cuatro fragmentos. De aquí yo voy seleccionando el fragmento que debe sumarse, porque esto termina en una suma. Y bueno, en el algoritmo teníamos esta operación denominada G.Y y bueno, consiste en seccionar el bloque Y en 4 y el último lo sumamos con el primer bloque. El último bloque primero se suman y se concatenan de nuevo, denominado en un denominado G.Y0. Ok, en el trabajo de Chakraborty se definen unas operaciones XOR extendidas que operan sobre dos datos de longitud distinta. Sin embargo, como yo implementé el esquema, estas operaciones terminan siendo XOR ordinarias. ¿Cómo? Bueno, yo sé que este dato siempre me va a dar un resultado de longitud, de la mitad de longitud de este, y eso yo lo sé. Por lo tanto, concateno al completo esa mitad con ceros y esa XOR extendida termina siendo una XOR ordinaria. Por otra parte tenemos esta XOR otra XOR extendida. Esta la proponen, la definen porque consideran ellos bloques incompletos. Sin embargo, mi implementación trabaja con bloques completos. Esa XOR extendida termina siendo una XOR ordinaria también. Y bueno, para recordar, el último bloque cifrado de Y corresponde al bloque verificador, un tag. Este es el control. Opera sobre los componentes que ya se explicaron. Se inicializan las señales, comienza la lectura de la llave, se lee el nonce, se cifra,
leemos los datos asociados, los ciframos. Cuando se trata del último bloque de datos asociados, nos vamos a un estado en particular, porque en este estado se calcula la máscara de manera particular. De ahí brincamos a un estado para leer el mensaje, comenzar la lectura del mensaje y cifrarlo. Cuando se trata del último bloque de mensajes, también la máscara se calcula de manera particular, por eso tenemos un estado adicional ahí, y concluye el cifrado. De esta manera tenemos el algoritmo final de CoFB, porque es con el que se realizó la implementación. Si recordamos, aquí había un for, yo ya no tengo un for, tengo un while, que indica que no conozco un número determinado de bloques. Aquí yo ejecuto el control con señales. Y bueno, este algoritmo me apoyó en la implementación. Los resultados para la implementación de AES, utilizando un método combinacional, me resultaron 614 loops, 212 flip-flops, 0 bloques de RAM. Y para la implementación con almacenamiento, ocupé un bloque de RAM, 342 loops y 180 flip-flops. Para el caso de Midori, utilizando la estrategia combinacional, tuve 225 loops, 73 flip-flops. Con almacenamiento utilicé 217 loops, 73 flip-flops. Quizás aquí no se ve tanto la diferencia porque Midori es muy pequeñito, ¿no? Y bueno, para la implementación ya del esquema completo, está la tabla 14 donde se muestra incluso la implementación de Chakraborty. Bueno, se presentó ahí la implementación con 1456 loops. Y bueno, la implementación más pequeña que se logró en el trabajo fue de 251 loops. Es un factor de entre 4 y 5 casi. Sin embargo, la velocidad pues no fue... bueno, y no compite. Pero el objetivo de la tesis pues no era alcanzar una velocidad alta, era más bien reducir el área. Como conclusiones, se desarrolló el esquema con ambos cifradores. La versión más ligera que se obtuvo fue utilizando el núcleo del Midori 64. Se reorganizaron los algoritmos para orientarlos a una implementación ligera en hardware, y para ello pues se consideraron aspectos propios, ¿no?, de cada diseño para implementar los circuitos. Esta implementación pues se puede optimizar desde luego. Por ejemplo, para el diseño de Midori se tiene que en la sustitución, en el procedimiento subcell, se implementó una caja ICE que sustituye cada elemento del estado. Eso podemos igual aplicarlo en AES, sin embargo se va a hacer más lento. Bueno, si la perspectiva es hacia el espacio, no importa. Sí, era lo que les comentaba, el tiempo no nos ayuda, es mucho más esto, un factor mayor que el factor de espacio. Pero bueno, si se trata de una implementación orientada al área del circuito, pues el tiempo no. Bueno,
Muy bien. Vamos a proceder a las preguntas. Vamos a comenzar con la invitada de honor, la doctora Brisbane. Adelante, por favor. Bueno, gracias por tu presentación. Gracias. Bueno, vamos al principio a la parte de los objetivos. Primero que nada, felicidades por tu trabajo. Siempre es importante. Y bueno, dice desarrollar una implementación ligera, utilizando como ejemplos la que sigue. Creo que tengo los específicos. Ajá. Por ejemplo, yo siempre batallo mucho con los objetivos, porque siento que los objetivos siempre te tienen que guiar hacia lo que va a ser tu trabajo final y tus conclusiones. Entonces, si tú planteas tus objetivos como actividades o como acciones que vas a hacer, que es implementar, no está bien, porque en realidad tu objetivo no era solamente implementar, sino, no sé, encontrar estrategias necesarias o buenas para una implementación ligera y competitiva en cualquiera de las implementaciones que tienes ahí. Tu objetivo no es solamente medir una eficiencia. ¿Por qué mediste la eficiencia? ¿Qué querías saber? Pues, y comprobar que era pequeño con respecto a lo que tenía, la experiencia que tenía. Ok, entonces yo siento que ahí esos objetivos no están bien planteados, porque en realidad no es solamente implementar algo, es hacer todo un estudio de qué estrategias te convienen para implementarlo de una forma, de otra, y si lo hiciste en el trabajo, sí aplicaste distintas estrategias, solamente que en el planteamiento no se refleja. ¿Sí? Bueno, ya sé. En la 22, hablando de esas estrategias justo, y durante varios módulos hiciste con almacenamiento y combinacional. ¿Por qué estas dos estrategias? ¿Y cuál es la ventaja de cada una? Ok. Con almacenamiento yo consideré, bueno, yo vi para almacenamiento se utiliza una RAM, ¿no? Yo lo veo como una RAM. Y yo pienso en una RAM como un conjunto de flip-flops, Okay. así, viéndolo de manera lógica, con todos los elementos lógicos. Y la hipótesis fue que implementarlo de manera combinacional me iba a resultar en un circuito más pequeño, porque yo ya no iba a implementar flip-flops, iba a implementar directamente el circuito. Y eso fue lo que a mí me motivó a experimentar estos dos métodos. ¿Y los resultados que muestras al final son con combinacional o con almacenamiento? Con ambos. Con ambos. Ahora, por ejemplo, para este módulo en específico, se ve que, pues sí, obviamente puede haber ganancia, ¿no? O sea, el combinacional se ve bastante sencillo y no sé, yo creo que hasta se puede hacer en 2, 3 minutos, ¿no? 2. Entonces, son 2, 3 en cascada, ¿no? Con 5 minutos. ¿Sí? O sea, se podría hacer así. Pero, por ejemplo, tienes otro más adelante en donde calculas el inverso. Ok, de AIS. Ajá. Y, por ejemplo, esa tabla, la tabla 27, en la página 27. A mí no, la verdad, esta parte no me quedó clara, en el sentido de que esa tabla, ¿dónde es que esa tabla la almacenas? Ok. Esta tabla yo la calculé para apoyar. O sea, tú con esto solamente verificas resultados. De ahí obtuve los posgrados, o sea, lo que a mí me interesa, esta tabla no está almacenada en ningún lugar. Esta yo la calculé. Ajá. Y la calculé porque necesitaba esta ecuación.
Ajá. En la ecuación 3 tenemos inversos, tenemos cuadrados y tenemos productos. Productos por una B que, de acuerdo al trabajo que me apoye, B tiene el valor de 12. Entonces a mí me interesa saber cuánto es 12 por cualquier elemento del campo. Los cuadrados, los inversos. Y por eso yo calculé todos esos elementos, los calculé con máquina. Y de ahí yo tomé el conjunto de datos que me interesaban, los tabulé. Pero si los almacenas los que te interesan. Pero lo hago como en un papel de papel. Ok. Hago cálculos. Bueno, no cálculos. Bueno, sí. Pero tengo ecuaciones de esta tabla. Yo esta tabla la podemos ver como así, como la transponemos y vemos de 4x4. Y tengo ecuaciones. Y eso es lo que yo porque en el trabajo que presentan dicen, llegan a unas ecuaciones, pues esas, pues, pero lo hacen de manera analítica, lo hacen con cuentas. Yo lo hice así a ojo de observando la tabla de verdad, igual aquí, para el cuadrado y para el inverso. Entonces, para eso utilicé esta tabla, pero en realidad esa tabla no forma parte del diseño, no está en el diseño. Ok, sí, porque cuando lo estás presentando no me queda claro qué está sucediendo ahí. En la 34. ¿Por qué necesitas 7 ciclos? 7 ciclos. En la pausa, dijiste, ¿no? Espero como 7 ciclos. Bueno, ahí hice pruebas y menos no quedaron limpios. De alguna manera. Pero o sea, si son registros, en uno se te limpia, ¿no? ¿O qué era lo que querías limpiar? Todo. O sea, a lo mejor la propagación de tu señal de reset pasaba por otros filtros antes, ¿o cómo? Bueno, yo utilizo esta parte de aquí, es lo que le llamé de la permutación. La ocupo para primero calcular las llaves de ronda, esta parte de aquí y el subset. Y luego viene ese mismo pedazo de circuito, lo ocupo para cifrar. Entonces no me quedaba limpio, pues no me quedaba listo ese pedazo de circuito para empezar el cifrado. 3, 5. O sea, el cálculo de tu llave se hacía en 7 ciclos. No, el cálculo de la llave son 44. De la llave hasta el 43. Porque, a ver, o sea, lo que entiendo es que en el roll key calcules la llave. Sí. Ajá, y te pasas al otro estado hasta que ya calculaste tu llave, ¿no? Todas las llaves. Entonces todavía no entiendo por qué necesitas esos 7 ciclos. Si ya lo calculaste, simplemente se manda reset a todos los registros y se ponen en 0, ¿no? Sí, pero... ¿O qué más haces? Pero en menos ya no me quedaba, en menos no quedaba limpio y no estaban listos para empezar a recitar. Quizás ahí se me escapó algo. Ahora, ya te había preguntado en las revisiones, pero ¿por qué utilizas el contador para pasarte de un estado a otro? Ok. Quizás cada componente puede implementar una señal de ready, pero eso implica control. Entonces, Control en los componentes. sí, y se hace quizás más grande. Y además la unidad de control maneja más señal. Porque tu máquina está en control. Sí. Es que yo tengo mis dudas
cuando internamente cuando internamente terminas una operación en cualquiera de los estados que estás haciendo ahí, un pequeño control, digamos, o sea, que te dé el don, el red y lo que sea, si eso es más costoso que, por ejemplo, poner un flip-flop, o sea, poner un contador, que para que este contador llegue a 94, ¿se necesita cuánto flip-flop? 7. En el caso de que pero a ver, ¿cuál es la codificación que hace HDL a las máquinas de estado? ¿Tú lo sabes? Cuando se escribe como una estructura que hay. Ajá. Por default es la de un bit por bit. Del one hot. Optimiza, ¿no? Según la que mejor. Bueno, según por la default es 1, o sea, es 1 por cada estado diferente. Y en este caso tiene 94, o sea, ahí vemos representados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados, ¿no? Pero en realidad tu contador está generando 94 estados distintos. Muchos repetidos. Ajá. Sí, porque para que hagas el contador necesitas tener 94 estados distintos. Pero estado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, depende, no es que nosotros vamos a implementar el contador, pero lo implementaste nada más como una... Son sumados. Sí, pero así es eso, pasa distinto valor. No. ¿No? Porque nada más la codificación son los estados, no es el... No, sí, pero Sí, para el contador él necesita flip-flops. no, pero solo son 7. ¿7? Bueno, está bien. Perdón. Luego lo checas con... Entonces, para que luego cheques qué tipo de codificación hiciste. O sea, hiciste en el HDL, porque eso también te afecta en la implementación de área en tu resumen del HDL. Codificación, ¿cómo escribir en la máquina? Ajá. Es que internamente tiene distintas, o sea, tú lo puedes configurar a distintas codificaciones. Y hay codificaciones que te apoyan para que sean en área y hay otras codificaciones, o sea, hay distintos enfoques, pues. En el 36, no sé qué cosa. Creo que era los tamaños, pero no, eso pasa mucho. Es un 51. ¿Cuánto? 50. Bueno, es que ahí hablabas mucho del arreglo TI que tiene que ver con lo de pues, cantidad de datos que te llegan, ¿no? Lo de asociados y mensajes. Pero eso no depende del protocolo en el que estás ya implementando digamos, ya todo el esquema. O sea, si el protocolo como tal ya te mandan ese banco de datos, ¿no? No, entonces se calcula en la función FNV, que ya no contempla ahí. Ese es un cálculo que se tiene que hacer y para ello se tiene que conocer la cantidad de bloques. Ajá, pero no, o sea, no en un protocolo. O sea, imagínate, esto así individual, pues sí entiendo. Pero ya cuando está en un protocolo completo, no el protocolo te diría cuántos bloques de datos asociados te vienen, cuántos datos de bloques de mensajes vienen, el tamaño, por ejemplo, un header. Podría haber implementado considerando el dato, que ya me llegara el dato, pero pues Eso es más es más sencillo, bueno, más compacto ir al vuelo, calculando el vuelo. 56. Ahora sí, ¿no? El diagrama. Este diagrama
creo que yo no me di cuenta cuando la revisión, pero no es correcto que pongas el F, A y el fin A, el fin M, así. Si quieres representarlo como una sola señal, entonces ponlo como una concatenación. O sea, pones fin A concatenado con fin M. Y así ya sabemos que, porque ahí son 2 bits, ¿no? Cada uno. Es un bit. No, o sea, tú. Entonces está mal Sí, quizás. debía haber estado separado o qué, porque se ve que fuera la misma señal, ¿no? Aquí yo traté de que esto fuera un poco más bonito, dando a entender que es un bus donde van estas tres. Esto es un bus. Pero entonces en tu bus a veces utilizas 2 y a veces utilizas 1. De allá es de 2. Y para que es 1, que no se deje de 4. En este bus yo tomo un bit para acá, un bit para allá. Son como tus señales de control, ¿no? Sí, pero no, o sea, no está bien representado en el diagrama, ¿no? Porque se ve como que todos, o sea, se ve que allá te está llegando 3 y tu selección tendría que ser 1. O aquí te está llegando 3 y tu selección tendría que ser 2. Ok, sí, eso sí. O sea, sé que lo quieres ver como una sola palabra. Así lo quieres ver tú a nivel de instrucción, digamos, pero a nivel de arquitectura, o sea, de diseño de componente no es así. El 61. Te lo dije también. ¿Cuáles son las condiciones en las que se pasa cada estado y en las que se queda? Bueno, aquí las rodillas, una uso. Pues sí. Sí, hay quizás las más interesantes para el diseño que consideré son las de nivel, final, línea, que son las que me indican cuándo voy a cambiar de. Pues sí, pero si yo quisiera replicar tu trabajo, no sé qué señales ni qué condiciones tuviste para pasarte de un estado a otro. O incluso cuando una flecha no tiene nada, ni una condición, es de que pasa un ciclo y se va directo al otro. Es incondicional. Pero yo diría, pero ¿cómo? Pero si ahí mismo tiene otra que se regresa, entonces no sé. Entonces está en un estado en el que no sabe qué, de inestabilidad. No determinístico. No determinístico, porque pues quieres que estén 2 estados al mismo tiempo y eso no, ahorita todavía no. ¿Sí? Te lo había comentado en la C56, 65. No me acuerdo qué era. Una vez era una nueva que yo tenía interna. Número que fue. A ver, y ya. Esto. Les cuento. Vamos a Sí, hay más puntos. el doctor Juan Carlos. Bueno, a ver, define cifrado de autenticación, ¿no? Con datos asociados al inicio, ¿no? Sí. Digamos el ejemplo general, ¿no? Esos datos asociados, ¿cómo? Tienes un ejemplo general cómo se utilizan en el esquema. Porque ahí, bueno, me da la función en general, ¿no? De todos los conjuntos. Pero cómo se integra en un ejemplo general, digamos, ¿no? La vida de él, por ejemplo. No, siempre así, digamos, también un ejemplo general, casi como define, ¿no? Esto. Sí, porque de alguna manera tienes que, digamos, hacer unas operaciones, ¿no? Cómo concatenas o cómo metes esos datos asociados en el cifrado, ¿no? Bueno, en la autenticación. Ok. Quizás. Digamos, porque veo la definición muy general, ¿no? Pero no, quisiera saber qué está pasando allá, ¿no? Quizás los datos asociados en el algoritmo
zona. Y Ajá. ya es un flujo de bits. Llega justo antes del flujo de bits del mensaje. Estos datos asociados yo los utilizo para spam. También se cifran. Con la A y la M simultáneamente, con esa FRM. Sí, esta función lo Ajá. que hace es organizar el flujo de A y de M en bloques de n bits Ajá. y bueno, los concatena y bueno, los denomina B. Es un conjunto de bloques B de longitud A más N, Ok. donde A es el número de bloques de A y N. Ahí donde queda el. Bueno, es que me dice que el etiquetado es T, ¿verdad? Es esta Y que está allá. Ah, esa YL. Sí, ¿verdad? Esto denota el último bloque que se cifra Ajá. y es tomado para hacer la verificación, para verificar. Entonces lo estás sumando entonces con esta relación de esa M que está allá. Okay. Sí, ok. Ah, bueno, y la máscara, ¿por qué lo defines así? ¿Cuál es la razón? Esta máscara. Ajá, veo que ya se en términos de alfa, una primitiva, ¿no? Sí, bueno, esta máscara es está definida Ajá. así, vamos a darle Chakraborty. Ah, bueno, no. Digamos que no sé exactamente por qué, ¿no? Pero así está definido, ¿no? ¿Tú te acuerdas por qué, no? Porque de primitivo. Si es primitivo, ¿qué pasa si lo elevas a todas Genera todos los elementos. Ah, ok, de ese modo estás obteniendo esa. diferentes? Ajá, ok. Luego lo sustituye, ¿no? El valor de alfa en la siguiente imagen, ¿no? Sí, Con 2. ¿Qué notación, qué representación es que lo hayas podido sustituir por el elemento 2, digamos, ¿no? Porque no sé, el que acaba de pasar. Ah, bueno, sí. Sí. ¿Qué es lo que pasa cómo le asignas ese dos. valor? Pues 2 es el elemento primitivo del campo. Bueno, lo pienso un poco, ¿no? Porque como estás en F2 y características 2, 0, ¿no? Pero seguramente hay una asignación allá, ¿no? Que no, Este que no aquí, puedo ver, ¿no? Bueno, sí pasa que no estamos en F2, estamos en F2 a la 32 aquí. Bueno, la característica sí es 1, 2, ¿no? Pero bueno, entonces, hay que verlo. A ver, ¿en qué imagen había un elemento primitivo de grado 2 y por allá? Tienes un polinomio primitivo, ¿no? De grado 2, no me acuerdo qué imagen. Creo que es el de la caja esta. Aquí. Ajá, entonces estás en F2 a la 8, ¿no? Y tienes un elemento primitivo de grado 2 con lambda igual a B. ¿Por qué tienes, bueno, es un irreducible, pero supongo que es primitivo, ¿no? Para que puedas generar todos los elementos. ¿Por qué es de grado 2? ¿Cómo lo bueno, sí, ¿por qué está dado de esa manera? Es estos de aquí. Ajá, sí, porque incluso en tu tesis mencionas que es un polinomio de grado 7, pero das los elementos como AX más B, ¿no? Bueno, aquí los coeficientes están en... Pues se busca una implementación de 4 bits, entonces están en 2 a la 4. Ok, No son dos lados. Sí, es que ahí tenemos un grado 7, pero y otros AX más B, ¿no? 2 a la 4. Sí, Eso ok. es 2 a la 4. Sí, entonces tienes una extensión de grado 2 respecto a F2 a la 4, F2 a la 8, ¿no? Sí, está bien, entonces da un primitivo y así. Ok. Bueno, no más, pero toda esa parte de los circuitos, pues. Bueno, tengo preguntas generales. Bueno, ¿cuál es tu aportación específicamente? Porque no logro verlo, ¿no? Lo has mencionado de vez en cuando, pero no sé.
aportación. la aportación tuya, ¿no? en el trabajo. Pues, ¿qué podría mencionar? Pues, los algoritmos, ya considerando las manipulaciones que hice los algoritmos. Las manipulaciones que hiciste. Sí, por Me ejemplo. habías mostrado como unas sumas la otra vez, no sabías. No sé qué software que habías resuelto. Las XOR extendidas, quizás. Ahí eso me recuerda también por qué pones de una manera uniforme esos 3 ceros en los betas is, ¿no? Que vas obteniendo de una manera uniforme. Que no quiero esto. Aquí. La concatenación. Ajá, hay una razón por la cual esté dado de esa manera. Puedo explicar. Así lo definió. Bueno, es que me llaman Sí, yo simplemente verlo, ¿no? Son 128, ¿no? Solo toma 64, ¿no? Bueno, beta es de 16 bits. Y necesitamos operar con el estado, que en este caso es de 64 bits. Concatenamos 3 bits a cada bit, ya son 64. Y si los distribuye de manera uniforme, a diferencia de AES, Supongo que para cada bit, ¿no? Simplemente para que no. Es la parte más representativa, ¿no? Más significativa pues, en cada bit. ¿No? Esa es la definición del cifrador, ¿no? Sí, así está definido el algoritmo. Ok. Entonces tú para el COF-B utilizas el Midori. ¿Por qué no utilizar alguno de los otros? ¿O lo pensaste como el PS, GIF o el otro, ¿no? El de la NSA, ¿no? El Simon. Sí, hay, Bueno, ¿por qué cada uno de ellos no son convenientes? hay uno muy bueno de GIF, ese es muy pequeño también. Pero la consideración para Midori fue que tiene componentes involutivos. Es decir, que con el mismo algoritmo se cifra y se descifra. El GIF no, tiene una rutina de descifrado distinta a la de descifrado. Sí, lo que lo conviene, ¿no? Fue eso en un principio. Aunque el esquema pues utiliza únicamente la rutina de descifrado, ¿no? Pero en primera instancia fue que Midori es involutivo. ¿Y el present cuál es su área? Porque no me pareció verlo en tu trabajo, ¿no? Porque el GIF dice que es mejor, ¿no? Que el present, ¿no? Pero el GIF tenía ese problema, ¿no? Es una actualización de 13. No se podría ver también con el present en COF-B o El present comparado con el COF-B sería con Midori. Lo que pasa es que present es un cifrador por bloque y el COF-B es un esquema. No, sí. Sí, ya ves que usas el Midori como el COF-B, ¿no? Como primitiva, ¿no? Sí. El present también lo puedes utilizar. Sí, no había pero alguna ventaja o desventaja. Pero no hay, creo, no hay desarrollos así con present de COF-B. Es el único fallo. Y de hecho lo presentaron con AES. Sí, por eso, como, tú los guayas, tú lo dices con Midori. No sé, ¿no? Pero igual y sería interesante. Bueno, ¿y qué viene a futuro respecto a ese trabajo? Por ejemplo, aquí tienes un buen área, ¿no? Muy pequeñita, pero respecto a la velocidad, Sí. muy lento. Se comprometió pues el tiempo. Entonces, quizás algo interesante sería ver un equilibrio y lograrlo competitivo. No Sí se ve viable. considerar. Yo digo que sí. Tienes que sacrificar cierto área. Sí, a lo mejor quizás, pero ganaría un sentido. Sí, de todos modos es mucho la diferencia en área que tiene, ¿no? Es pequeñita, ¿no? Sí, aunque es más la diferencia en tiempo. Entonces quizás Sí, buscar no, una no, manera no. de-
Ya, sería todo de mi parte. Francisco. Bueno, una aclaración que quizás sea pertinente. El trabajo de Manuel fue un poco sui generis en el sentido de que su asesor principal era Cuauhtémoc originalmente, pero luego Cuauhtémoc tuvo que salir por un año por razones ajenas a su voluntad, y entonces yo pasé a ser su principal asesor. Pero entonces creo que había incluso planes de que fueras al extranjero, a Francia, y eso se truncó. Así que ahí hubo muchos cambios en el camino. Quizás eso podría explicar un poco también la selección de los trabajos. Yo siento que de tu exposición hace falta mucho definiciones, a pesar de que se mejoró con respecto a los ensayos. ¿Qué son datos asociados? ¿Qué son los datos asociados? Según el documento, son datos que agregan seguridad al esquema, pero en una implementación en la vida diaria pueden tomarse, veíamos el ejemplo de las redes, viajan los paquetes por la red en capa 3 de IP, datos asociados podrían tomarse a los encabezados de los paquetes. Pues eso hubiera estado muy bien que viniera ese ejemplo, esa explicación, porque eso ilustra mucho la situación, y quizás hay eso de lo que te quejas, ¿no? De que no sabes cuántos datos asociados tienes. Sí, no sé cuántos me van a dar. Entonces verlo, por ejemplo, en ese tipo de aplicaciones, si realmente se puede definir el número o es difícil hacerlo. ¿Qué es un algoritmo de cifrado y autenticación? Un algoritmo de cifrado y autenticación es un algoritmo que ofrece los servicios de privacidad y de autenticidad. ¿Cómo lo hace? En este caso, el CoFB, ¿cómo lo logra? El OFB hace uso de una primitiva de cifrado y calcula lo que se denomina tag. Quizás te puedes apoyar en el diagrama de bloques del CoFB. En el que viene el algoritmo. OFB ofrece A ver, suponte que nos van a explicar el diagrama de bloques que está ahí a la derecha, en ese CoFB. Comienza por decir cuáles son tus entradas y cuáles son las salidas que da el procedimiento. el OFB recibe a los nodes, a la llave, un flujo de datos asociados y un flujo de mensajes. De bloques, ¿no? No es un bits, es un flujo de bits que corresponden a los datos asociados y un flujo de bits que corresponden al mensaje. Pero tú vas a procesarlo por bloques. Sí, con la función FM de formato se organizan esos bits en bloques. Y esos bloques los vamos enviando al ciclo, bueno, la iteración, de uno por uno. Están concatenados en B, ahí están tanto A como M. Se suman con el cálculo. Este es un registro que va almacenando el cifrado interno, yo le llamo. De aquí, bueno, esa Y la obtenemos en un principio del cifrado del NOx y posteriormente del cifrado del state. Bueno, esto es el bien, esto siempre va a estar trabajando, sin embargo, cuando termina el flujo de los datos asociados es cuando ya empezamos a devolver el mensaje cifrado. Y al final, el último bloque es el denominado tag, con el que vamos a verificar la autenticidad del mensaje. ¿Qué es la T aquí? Le llaman tag. No, el T minúscula, el TDI. Es un arreglo bidimensional de exponentes, son enteros, se utilizan como exponentes para el cálculo de la máscara. La máscara es utilizada para hacer la suma
a la entrada del cifrador, bueno, al estado. Tú presentaste una modificación de ST, ¿no? Sí, sí, yo evité el uso del contador, busqué la manera de no depender de la cantidad de bloques que me van a proporcionar a la entrada, y lo que hice fue, en lugar de pedir el número de bloques a procesar, pido señales, nada más que me dicen cuándo empieza, cuándo termina, tanto A como M, y eso fue lo que hice. Entonces este algoritmo recibe como entrada los bloques en rojo, los ahí, Sí, y te da de salida los dos bloques en verde. los dos bloques. Con esos dos bloques en verde, ¿cómo ofrezco los servicios de seguridad que mencionaste? C es el mensaje con privacidad, y T lo usamos para verificar la autenticidad de ese mensaje cifrado. No es privacidad, ¿verdad? Es confidencialidad. Confidencialidad, ok. ¿Y cómo defines confidencialidad y cómo defines autenticidad en este caso? Confidencialidad, bueno, ese mensaje lo va a poder ver solo la entidad autorizada para hacerlo, y bueno, para verificarlo se pueden utilizar algo que se tiene, que se sabe o que se es. En este caso se tiene el tag, con ello podemos verificar ¿Verificar qué? la autenticidad. ¿Y cómo defines autenticidad? Fue la pregunta que te hice. Bueno, pues tiene que ver con que la entidad que lo envía sea quien dice ser. ¿Esa es autenticidad en este caso? No lo es. Bueno, piénsalo bien, lo contestaste mal. Aquí estamos hablando de autenticidad o de este tipo de autenticidad. ¿Qué protege el tag? Al mensaje. Eso se llama autenticidad de datos. Pues protege el mensaje. ¿Qué pasa si alguien quiere cambiar? ¿Por qué escenario se está tratando de defender? La integridad del mensaje. Sí. ¿Qué puede hacer el oponente? ¿Qué puede intentar, digamos? Pues modificar el mensaje. El mensaje no tiene acceso a él. ¿Qué puede hacer el oponente? Pues sí, o sea, si yo estoy ofreciendo un servicio de seguridad es porque me quiero proteger de ataques de los oponentes. Por ejemplo, confidencialidad. Bueno, hago todo este show porque no quiero mandar el mensaje en claro, ¿no? Sí. Si lo mando en claro, lo van a poder atrapar y escucharlo, verlo. Por eso es que mando C y no mando M. Sí. ¿Y T para qué lo mando? Para que se verifique la integridad Del mensaje. del mensaje. Porque, ¿qué puede hacer el oponente con C? No lo puede destapar porque no tiene la llave secreta. Pero ¿qué tal si qué podría hacerle C? Pues puede modificarlo. Puede modificarlo, cambiarlo. Si lo modifica, pues con que nos Te das cuenta. cuenta. Entonces ese es su propósito, ¿no? Ok. Como un picadillo más o menos. Sí. Y ese C, cuando lo descifras, a lo mejor no te das cuenta de que te lo modificaron, porque si es un archivo binario, si es descifrado de un disco, es difícil, ¿no?, percibir ese cambio. En ciertos escenarios puede ser difícil. Sí. Ahora, esto es como se cifra y cómo se descifra y verifica. Bueno, no lo puse el algoritmo, pero es muy parecido. Es muy parecido, solo que en vez de recibir C, M, tenemos a C, devolvemos a M en caso de que el cálculo de una T' coincida con el tag que nos proporciona también como entrada. No lo puse en la presentación, pero en el documento sí. Pero quizás habría hecho falta, ¿no? Porque es una pregunta muy natural. Oye, tú dijiste que esto se puede descifrar y se puede verificar. ¿Cómo lo hago? No te quedó la presentación.
por ejemplo, hablando de costos, ¿son idénticos en tiempo y en espacio? ¿O son ligeramente diferentes? No, el descifrado es un poco más... ¿Perdón? El descifrado es un poco más complejo. Porque ¿Y en total lo tienes? no, yo ahí considero el espacio total del circuito. No, pero cuando... A ver, ¿puedes poner tu tabla final, por favor? O sea, aquí como no pusiste el algoritmo va a ser difícil que no lo digas, ¿no? Pero en tu tabla... ¿Los tiempos reportados son para cifrado nada más? Sí, para cifrar, ahí sí son para cifrar. Entonces, ¿no tendríamos que saber también los tiempos para descifrado? No, que te vayas, lo mismo casi. Descifrado, pues sí, era muy parecido, pero cambiaba ahí un ciclo. ¿Un ciclo? ¿Es la diferencia de un ciclo? Porque dice que era más complejo. Me refería a ese ciclo. Por un ciclo es más complejo. Está como reorganizado de manera distinta. Aquí solo hay un ciclo en el descifrado de dos. Regresándonos a las definiciones, ¿tienes ahí un XOR con una barrita arriba? Sí. ¿La puedes poner? Das como por entendido que todos sabemos que es esa el XOR extendida y hay otra con una barrita abajo. Y eso no es notación estándar. Supongo que es de los autores. Y además estás muy orgulloso de que lograste eliminar una de ellas y la volviste un XOR normal, dijiste. ¿Qué es un XOR con una barrita arriba y otra barrita abajo? ¿Cómo se define eso? Bueno, aquí en la presentación no lo muestro, pero lo definen como operación XOR extendida cuando tiene la barra debajo. Se trata de un XY al que X es menor en bits que Y. Por lo tanto, bueno, ahí la definición de esta función es truncar a Y para que logre el tamaño de X, de trunca bits. Y cuando es XOR con rayita encima, se concatenan ceros a X para que alcance el valor de X. Entonces es una definición muy sencilla y la puedes explicar y queda mucho más claro. Y tienes otra en la que dices, otra lámina, en la que dices que lograste quitarle la barrita de arriba, ¿no? Es esta. Sí, por ejemplo esta. Entonces si no explicas qué es eso de la XOR con la barrita arriba, se pierde lo que sigue, ¿no? Tus demás comentarios, por falta de definición. A ver, ¿puedes poner la máquina de estados que te preguntaba la doctora Gris? La de QFB. No, la que no tiene, la que dijo ella que era una máquina de estados inestable, porque no tenía transición esa. A ver, pues todos los comentarios que hizo la doctora, pero a ver, ese estado de README y el ENC-M, ese que estás documentado, antepenúltimo, Sí. es especialmente inestable, ¿no? Así como lo dibujaste. ¿Nos lo puedes platicar? O sea, ya, no lo hiciste bien, ¿no? Pero platícanos qué es lo que quieres decir ahí, en esa máquina de estados. Sí, como yo estoy leyendo un grupo de bloques, un conjunto de cosas. Acabaste el cifrado de A, ¿no? De los asociados, ahí dice Sí, ¿no? Y de ahí te vas a red M. y comienzo a leer los bloques de M, los leo de 4 en 4, porque parto el estado en 4. ¿Eso es lo que quisiste decir con la flecha de abajo? Sí, que mientras haya bloques pendientes, porque los leo, cuando ya termino paso a la etapa de cifrado, los cifro, mientras esté cifrando. Cuando termine de cifrar, continúo para ver el siguiente bloque, que es un cifra. Eso mientras no se trate del último bloque. Y cuando llega el último bloque, ¿te sales de eso? Sí, vamos al estado en GM fin, donde se cifra el último bloque, y cuando termina concluye la
el algoritmo. Aquí sí está muy mal dibujado, ¿no? O sea, no se puede, o sea, hay que agregar condiciones, si no queda mal. Y entonces, ¿cómo implementaste esta máquina de estados? En CoFB, bueno, me apoyé de las señales de esas. O sea, lo que no querías hacer en la otra pusiste un contador, ¿no? Sí, Y aquí no pusiste contador. No, porque ya los núcleos de Alice y de Dory analizan cuando terminan su cifrado. Entonces me apoyé también con esas señales. Y esas señales no están aquí. Ahí está, por eso el fin M, fin A, fin y D. Bueno, estas señales podrían Es el que se queda ahí. dicen que ya terminó el cifrado. ¿Conoces la técnica de microprogramación? Sí. ¿No la consideraste? ¿Por qué? Hay una buena razón para no considerarla, para tus objetivos. ¿Cómo funciona? ¿No me puedes decir? Si recuerdo, mal recuerdo, se define como un programa en una memoria. Una palabra de control que tiene todas las señales de tu arquitectura Ajá. y después lo guardas en la memoria. Ok, se define y cada bit, bueno, es una señal, Exacto. pero como que lo ocupamos más espacio La memoria es cara, y entonces quizás no era bueno, pero hay una técnica de hacer estas máquinas de estado con flip-flops, con decodificadores, con multiplexores, como te decía la doctora Luisa, hay varias opciones. De esas tú escogiste cuál para esto. bueno, yo usé muchos multiplexores para seleccionar el flujo. Ajá. Quizás fue Multiplexores, pero tiene que haber algo que te mueva de estado en estado, ¿no? bueno, utilicé esas señales como palabra de control, pero muy pequeña. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Eso es Voy a hacer unas poquitas, ¿no? Después de que hiciste eso, supongo que te diste cuenta al final que importa mucho la plataforma, para qué lo estás desarrollando, ¿no? Es lo que te decía la otra vez, que la parte del trabajo que hiciste de por ejemplo, la caja S de irte de 2 a la 8 a 2 a la 4 a la 2, eso te conviene más cuando lo haces para circuitos integrados, ¿no? A nivel de compuertas. Pero cuando trabajas para FPGAs se tiene que considerar la arquitectura propia, ¿no? de los FPGAs, ¿no? Que es totalmente diferente al diseño de ASIC, ¿no? De hecho no hay ni siquiera una relación directa, ¿no? entre un resultado y el otro, ¿no? Entonces, ¿tú crees que si agarraras este código y lo sintetizas a nivel de compuertas, crees que quizá la ganancia que observes sea mayor? En el método combinacional sí, porque se evita el uso de memorias. Por ejemplo, si ves la 40, la 40. Ahí tienes una caja S combinacional, ¿no? Y tienes acá una que le pusiste ahí secuencial. Sí es. Si recuerdas más o menos la arquitectura de los FPGAs, esta de acá, recuerdas que son tablas de consulta, ¿no? De cuántas entradas. Sí, son 6. 6 entradas, ¿no? Entonces, ¿cuántas loops más o menos necesitarías para representar eso? Una por cada salida, ¿no? Entonces esto es tan simple como que usa solo 4 loops, ¿no? Y en ocasiones, por ejemplo en el Spartan 6, con un solo loop puedes hacer 2 porque tiene 2 salidas, ¿no?
y las entradas varias son compartidas, ¿no? Entonces, después te decía, ¿no? Porque cuando hablas un poco de usar memoria o no usar memoria, eso me suena más a que hablaras de ASIC, ¿no? De circuitos integrados específicos, ¿no? Porque si vas a la 60, o a donde pusiste los resultados, ¿dónde están? Donde pusiste ya los resultados de, creo que 66, ¿no? No, 66, sí. Ahí, cuando dices que es combinacional, ve cuánto usaste en el subcell. Usas solo 7, ¿no? Cuando pusiste la de... ¿cuál? ¿La otra? 42, ¿no? Entonces ahí se observa muy bien, ¿no? la diferencia, ¿no? Pero quizás si lo haces al revés, si esto lo sintetizas en una herramienta con una librería estándar, a lo mejor de hecho sí va a ser, ¿no? Esto va a ser mucho más pequeño, ¿no? Entonces por eso te decía, ¿no? O sea, si observas aquí la diferencia, ¿no? Te importa mucho, ¿no? Tomar en cuenta, ¿no? Cuál es tu plataforma, ¿no? de diseño. Otra cosa con lo que decía Kurt, tu aportación sería más a nivel de arquitectura, ¿no? Porque si dices los algoritmos, es que no es trivial, ¿no? Cambiar estas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando dices reordené y demás, reordenaste solo las fases lineales, ¿no? Porque son cosas que se pueden mover en orden, ¿no? Pero hay cosas que no puedes mover porque el resultado es diferente y ya no sería bueno. Entonces tu aportación va a nivel de arquitectura, ¿no? De ese análisis, ¿no? Que es lo que decía Brisbane, que tienes mucho, ¿no? En el documento y demás, ¿no? Nada más.